Porque sabe qué decir, es máster. Porque sabe cómo hablar, es máster. Porque entiende y domina este tema, más terminamos aprendiendo hoy. Yesenia Becerra, lideresa afrocolombiana, es coordinadora de proyectos en la Asociación Metropolitana Cimarrón, magíster en creación de empresas, docente de lenguaje y hoy invitada en Te Hacemos la Tarde. Yesenia, buenas tardes, gracias por llegar y bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Yesenia, para que empecemos entendiendo un poco tu postura, tu perspectiva y desde luego todos partamos de la misma base, ¿qué es para ti la afrocolombianidad? Bueno, para mí la afrocolombianidad es ser parte de una gran riqueza ancestral, es reconocer esa herencia de nuestros ancestros que lucharon por mantener vivas unos valores culturales, pero también para reinventarse teniendo en cuenta el contexto en el que se vivió en el momento y cómo todos esos valores han sobrevivido a lo largo de la historia. Ser afrocolombiano es la convergencia entre la diáspora africana y la resistencia cultural, es reconocer que tenemos unas particularidades, unas características específicas, pero que todas esas características hacen parte de esa construcción que se hizo, digamos que desde esa época de la colonización, tratando de mantener vivas esas riquezas, esos valores ancestrales, teniendo en cuenta que las personas que llegaron al territorio colombiano provenían de diferentes lugares de África, tenían diferente lenguaje, tenían diferentes valores culturales. Entonces, para lograr resistir y para lograr tener esa construcción de identidad afrocolombiana, se hizo tratando precisamente de mantener viva esas raíces y hacer una construcción a partir del nuevo contexto. Eso desde tu teoría, porque te preguntaba justamente qué significa para ti la afrocolombianidad. Pasemos ahora a la práctica. ¿Cómo se vive esa identidad en lo cotidiano? Primero es siendo conscientes de que tenemos esta riqueza cultural, que por ejemplo la vivimos en la gastronomía, en nuestros peinados, en la forma como nos expresamos, porque todavía hay algunas palabras que dentro del español tienen esa herencia y esa raíz africana que la utilizamos en nuestra cotidianidad, pero que también nosotros, siendo conscientes de que somos unas personas afrocolombianas, mantenemos vivas nuestras raíces en la forma como socializamos, en nuestro concepto de comunidad, en el valor que tienen para nosotros, por ejemplo, los ancestros, los mayores, los abuelos, la importancia que tienen ellos dentro de la comunidad como portadores de sabiduría y de conocimiento. Yo sé que Hamilton está ahí ya preparado para hacer la pregunta, pero estábamos hablando ahorita de referentes y yo creo que Yesenia podría ser una referente muy importante en nuestro entorno, porque además fue galardonada con la medalla al mérito femenino otorgada por la Secretaría de las Mujeres de Medellín en la categoría de liderazgo social y comunitario. ¿En qué ha consistido, Yesenia, ese trabajo que has hecho en tu comunidad? Bueno, principalmente es brindarle herramientas a la población afro, primero para que puedan acceder a sus derechos, los derechos que tenemos como población afro dentro de la ciudad, pero también es muy importante el autorreconocimiento. Desafortunadamente nuestro sistema educativo todavía no ha hecho un énfasis suficientemente fuerte para que las personas se sientan identificadas con su cultura y se autorreconozcan. Entonces, en ocasiones encontramos personas que tienen ascendencia africana que no se autorreconocen como personas afro o como personas negras, precisamente porque la sociedad constantemente nos están bombardeando con que lo negro es malo, con que los negros están asociados a la pobreza. Entonces encontramos a niños y a jóvenes que tienen baja autoestima, que tienen, digamos, que dificultad para relacionarse por la discriminación que sufren. Eso les hace, digamos, que no tener la posibilidad de autorreconocerse y de sentirse orgulloso de sus raíces, porque generalmente nos han encasillado en que somos únicamente en el deporte o somos únicamente buenos en el baile. Pero realmente es muy amplio el panorama de todos los aportes que ha hecho la población afro en nuestro país, y por eso nosotros el trabajo que hacemos primero nos enfocamos en trabajar con los niños para el fortalecimiento de la identidad,
trabajar con mujeres líderes para que sean conscientes también de que es importante tocar este tema, porque aunque para muchos es incómodo hablar del racismo, el racismo es real y afecta la calidad de vida de las personas. Entonces, por eso nosotros no paramos en este trabajo. Todos los años tenemos que estar reforzando, trabajando con personas diferentes, trabajando con grupos poblacionales distintos, porque también es muy importante tener en cuenta la interseccionalidad que atraviesa todo lo afro. Partiendo entonces y conociendo nosotros todas esas debilidades que existen en nuestra sociedad, es necesario continuar trabajando, es incansable, no podemos parar, porque así como nuestros ancestros lucharon por más de 300 años hasta lograr que se lograra la abolición de la esclavitud, ahora nosotros tenemos unas posibilidades mayores, entonces tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de seguir trabajando con la comunidad, y no únicamente con la población afro, con toda la población en general, para que se empiece a entender la importancia de valorar la diversidad, de comprender que somos diversos y que tenemos cosas que aportar más allá de lo que es la música, lo que es el baile, que son valores muy importantes dentro de nuestra sociedad, pero que nosotros tenemos demasiado por aportar como personas, como colombianos y como afrocolombianos. Hemos explorado muchos campos y no se ha visibilizado, y precisamente nosotros desde el trabajo comunitario lo que hacemos es llegar a la población con esa información, con ese conocimiento, para que la gente tenga claridad de todos los aportes que ha hecho la población afrocolombiana, pero también que tengan claro que es necesario visibilizar lo que se ha hecho para que otros también puedan pensar, bueno, si ellos lo lograron, nosotros también podemos estar en todos los espacios, tanto académicos, sociales, en todos. Entonces es muy importante ese trabajo que venimos realizando, porque también ayudamos a los jóvenes al ingreso a la educación superior, digamos que a ese perfilamiento académico a partir de cada una de las habilidades que identificamos en el territorio. Yesenia, hemos hablado de la música, de la gastronomía, del deporte como aspectos que se visibilizan mucho, pero en medio de esos trabajos que realizan constantemente, ¿qué aspectos cree usted que se han invisibilizado, que se han tomado o se han apropiado de una forma pues quizá desleal o irrespetuosa, sin el reconocimiento debido, y que sean propiamente de la comunidad afro? Bueno, mira que por ejemplo el caso particular que había sucedido con el biche, que es una bebida ancestral, estuvo en un proceso porque una persona que no es de la población afro llegó a hacer una patente, o sea, quería robarse la idea. Y decir que, sí, robarse la idea literalmente, y decir que nadie más podía utilizar ese producto o generar la bebida ancestral, sino con el permiso, con la autorización. Bueno, entonces el biche, que ha sido una bebida muy tradicional en el Pacífico colombiano y que es portadora de mucha ancestralidad, porque precisamente se ha utilizado también como medicina, se utiliza para limpiar el organismo, bueno, tiene muchos beneficios medicinales. Entonces, al mantener invisibilizado o al no reconocer la importancia de estos valores culturales de las poblaciones afro, permite que otras personas inescrupulosas o quizás desde el desconocimiento quieran aprovecharse y sacar ventaja de estos conocimientos de las poblaciones afrocolombianas. Hay un grupo que llama el Grupo Biche, ¿no? El Grupo Biche, no, es Nietzsche. Pues a propósito de reconocer aquí a través de la música, justamente pues hoy hacemos reconocimiento en esta área cultural en la que tanto se han destacado las personas afrocolombianas. Por eso ya empezamos con Wilson Manyoma, ahora vamos con una agrupación que fue de esas, yo creo que es de las pocas que tiene ese honor de ser de esas que se crearon y prácticamente pegaron ahí mismo. Estamos hablando del 2014, cuando nació esta agrupación de hermanos caleños de Andrés y Harrison Mesa. Les estoy hablando de los creadores del Rastastá, ¿se acordás? Sí. Cuando crearon la este salsa musical, choque, ahí crearon Cali Flow en el 2014, en el mismo año que se pegó cuando estábamos en el Mundial de Brasil. Yo vi a Estrello haciéndole el Rastastá a Hamilton la vez pasada. La salsa choque es uno de los géneros del Pacífico más pegados, Sergio. Sí, pero bueno, aquí vamos también a seguir con los ritmos para bailar, para disfrutar con esta canción titulada Lluvia con Nieve. Sabrosa. Es que una versión de la salsa. Así es. Salsa con Cali Flow. A propósito de nuestra forma de hablar que cita usted ahí en la frase, y de nuestra experta hoy, nuestra máster, que es Yesenia Becerra, que además es docente de lenguaje, quería preguntarle, Yesenia, ¿cómo
cómo ha impactado además el lenguaje que usamos en la manera en la que percibimos y tratamos y nos relacionamos con la comunidad afro, de manera positiva o negativa. Sí, digamos que eso tiene un impacto muy significativo. No vamos a decir que todo malo, que todo bueno. Tiene un impacto significativo porque hay unas palabras que tienen ciertos estereotipos, están estereotipadas y que las repetimos en la cotidianidad. Muchas veces desde el desconocimiento, pero que esas frases lo que hacen es perpetuar la discriminación y son frases racistas. Entonces, cuando somos conscientes de lo que hacemos con el lenguaje, entonces empezamos a trabajar. Pero lo importante en este contexto de nuestro lenguaje y la forma como nos acercamos a las poblaciones étnicas es primero hacer conciencia de lo que está bien y está mal. Porque nosotros tenemos, digamos que este legado de nuestra educación viene desde la colonización y desde la educación occidentalizada. Entonces lo que tenemos que tratar primero es que ser conscientes de cómo nos expresamos hacia las poblaciones étnicas, cómo nos referimos hacia las poblaciones afrocolombianas, cómo nombras tú a una persona afro cuando hace algo que para ti no está bien. ¿Qué es esa frase que te sale de adentro? Entonces, primero es como revisarse cada uno, hacer conciencia, porque de nada sirve que hablemos y que nosotros tengamos a los expertos y que tengamos la razón si las personas desde su corazón y desde su conciencia no hacen realmente el ejercicio de entender que las palabras lastiman y transforman la calidad de vida de las personas. ¿Cómo nosotros podemos impactar positiva o negativamente la comunidad, una población, una persona, con la manera como nos expresamos de ella? En muchas ocasiones nos dicen, es que son acomplejados, es que por todo ponen problema. No, no es eso, porque nosotros como adultos quizás tenemos la fortaleza para superar esas situaciones y no tener, digamos que no nos afecte. Pero en nuestro ejercicio de los derechos, las personas tenemos el derecho a ser nombrados, el derecho al buen nombre, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos conciencia de que estamos transgrediendo los derechos del otro, cuando hablamos y cuando decimos que es con cariño, cuando decimos que es que no, es que porque a mí me gusta llamarlo así o porque él no se enoja, cuando nosotros realmente entendemos que eso va más allá de un simple gusto, sino que es un ejercicio que violenta el derecho de otras personas, ahí podemos tener realmente un cambio. Pero no es que la población afro, por ejemplo, esté enojada o que estemos resentidos o que estemos llenos de odio, no. Antes, por el contrario, lo que queremos es que podamos vivir en una sociedad de respeto, de solidaridad, de inclusión, una sociedad que nos permita a todos podernos desarrollar de una manera consciente y de una manera plena. Yesenia, a propósito, y ya pues que este espacio también nos sirva para educarnos, ¿cómo se usa, si es que está bien usado o no definitivamente el término negro? Que ya tenemos con eso como cierta prevención, al final no sabemos si es un tema de orgullo y de honor o si estamos atacando de alguna manera inconsciente tal vez a las personas afro. Porque se es Moni y Yesenia, además como todos los casos, hay personas que dicen, no, a mí dígame negro, que yo soy negro y me siento orgulloso de ser negro. Digamos el que dice, no, es que ya negro ni para decir pues que una casa está en obra negra, no. No sé si les pasa, pero cuando uno está tentado a decirla, la piensa 3 veces diciendo, ¿será que estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo bien? ¿Se usa? ¿No se usa? Porque no solamente es el término negro como tal, sino niga, niche, que es muy común en Antioquia. Y de pronto en esa misma población. A propósito de lo que dice Hamilton, Yesenia, y lo que menciona Moni, ¿qué palabras, además de negro, de los términos que se acaban de mencionar, o expresiones crees que deberíamos de cambiar o que están afectando esa forma de comunicarnos? O si es que, como dicen las mamás, depende del tonito. Uy, me encanta mucho que sientan esa incomodidad. Me encanta. ¿Por qué? Porque precisamente ese es un ejercicio de conciencia. Hay mucha población afro también que, como ustedes mismos decían, dicen, no, yo no tengo problema con que me digan negro, yo soy orgullosamente negro y no sé qué. Pero resulta que yo también he conversado con ese tipo de personas y cuando esas personas entienden el contexto de la palabra negro y de la palabra afro, las personas tienen el derecho de autonombrarse, ¿cierto?
Pero cuando entienden la diferencia de ser negro y ser afro, entonces esos que dicen yo soy orgullosamente yo soy orgullosamente negro y les hacemos la charlita, inmediatamente cambian y dicen no, yo soy afro. Entonces, ¿qué pasa? Como los pueblos tienen el derecho de autonombrarse, antes de que los españoles secuestraran a las personas en África, ellos no se llamaban a sí mismos negros, ¿cierto? Como no se llamaban negros, sino que eran de diferentes grupos étnicos, eran los zulúes, los bantúes, los carabantúes, ellos a sí mismos no se llamaban negros. Los europeos españoles, cuando secuestraron a esas personas y las trajeron en condición de esclavos, lo que hicieron fue quitarles su condición de humano para justificar la esclavitud. Es decir, ellos no son personas, son negros, son cosas, para justificar que debían ser esclavizados porque no eran seres humanos. Entonces, cuando ya se hace acá en Colombia, digamos que se logra, después de tanta lucha, la abolición de la esclavitud, las personas que vienen en ese proceso de lucha dicen, nosotros tenemos el derecho de autonombrarnos, vamos a reconocer nuestra herencia africana porque no sabemos exactamente de qué lugar es nuestra ascendencia, vamos a reconocer y nos vamos a llamar afro, nos vamos a autonombrar como personas afro, reconociendo nuestra lucha, nuestra ascendencia. Y esa es la diferencia dentro de las personas que se autorreconocen afro, porque el nombrarnos afro es lo que nosotros decidimos, es nuestro derecho de autonombrarnos. El llamarse negros es la herencia de la colonización. Entonces, están los dos aspectos, lo que se llaman negros y se dicen personas negras, orgullosas, porque aceptan ese legado histórico y quieren transformar el significado de la palabra negro, de la palabra ser negro. Y existen también las personas que se autonombran negros, que no tienen conocimiento de la historia y simplemente como ven su color de piel distinto, dicen yo soy negro, pero sin el conocimiento como tal de lo que significa, de la implicación política de autonombrarte negro o de autonombrarte afro. Entonces, ¿qué está mal? Decirle a alguien de entrada, es que él es negro, ella es negra. No. Si tú dices, es una persona negra, está bien. Si es una persona afro, está bien. Porque el término negro como tal solito, que no es el término negro como tal, ¿qué es? O sea, negro, ¿qué cosa es? Ella es negra, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Quién? Entonces, lo que hacemos es dignificar y nombrar la persona. Ella es una persona negra, ella es una mujer negra. Cuando vas a nombrar a una persona que sea negra, no simplemente decir, es que es una negrita de cariño. No, decir negro solito está mal. Ok. Decir... Clarísimo. Sí, decir negrito, si sea de cariño, si sea no sé qué, el tono, todo está mal. Está bien si es de cariño y le vas a decir persona negra. Ahí sí está bien. Pues gracias por la aclaración, porque creo que quienes la usamos o intentamos usarla o la hemos usado también desconocemos un poco el contexto. Qué bueno que eso quede claro. Sí, muchísimo. Muchísimas gracias, Yesenia, por estar con nosotros en Te Hacemos la Tarde y bueno, feliz día de la afrocolombianidad. Muchas gracias y espero que ustedes también aprovechen para este espacio, para conocer más de la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad, nuestro departamento y por supuesto Colombia como un país multicultural y pluriétnico. Y para mí un placer siempre poder hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Mucho que aprender, 4 de la tarde, 36 minutos. Además, porque me parece muy importante el trabajo que hace Yesenia con su comunidad, sobre todo con los niños, porque sí es muy importante remarcar y trabajar sobre ese autoestima, ese valor, ese conocimiento. Hoy tenemos muchos invitados para hablar sobre este tema. Recuerden que se acerca ya el lanzamiento de Cosiaca. Por lo pronto nos vamos a un corte y ya volvemos a Te Hacemos la Tarde.